Una luz en la oscuridad va a ocupar la portada del 529 de Revista de Sociedad. Vamos a ponernos todos en situación con este vídeo. Hola, soy Marta Borrell y he realizado un documental que se llama Una luz en la oscuridad que me gustaría que vierais. Ya sé que hay miles de temas que piden paso a la actualidad, temas como la pandemia, los refugiados, el racismo, la violencia de género, la pobreza, la corrupción, y todos tienen de base una buena o mala educación. Todos. Yo como estudiante veo que hablar de educación no parece prioritario, pero es precisamente la educación la que nos lleva a poder elegir nuestro futuro con mayor libertad y, en definitiva, a ser más consecuentes con el mundo que nos rodea. The education is the only tool that exists to eradicate poverty and inequalities in the world. Hoy día tenemos la suerte de poder dedicarle un mínimo de 15 años a estudiar y a educarnos. En el documental hablamos de poder generar esa suerte a los que todavía no la tienen en muchas partes del mundo. La UNESCO, en su agenda para el 2030, tiene un plan muy ambicioso respecto a la educación en el mundo. Yo tendré 27 años para entonces, y si no empezamos a poner el foco en ese plan, seguiremos perdiendo generaciones enteras. De eso va nuestro documental. Y amigos de Revista de Sociedad, Marta Borrell, una niña de 13 años que coge su maleta y se va de viaje, de 17 años, perdón, que coge su maleta y se va de viaje pues ni más ni menos que hasta África, a explorar el mundo y a ver esa educación de la que nos está hablando en este pequeño teaser de su documental. La tenemos al otro lado del hilo telemático. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a Revista de Sociedad, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo que has hecho. Muchas gracias a vosotros. ¿Con qué llenas, Marta, esa maleta? Además de con valentía, con propósitos, para irte hasta África, a descubrir un nuevo mundo y a poder llevar parte de este a ese otro mundo. Hombre, no es algo fácil de hacer, hay que decirlo, porque es algo que muchas veces se ve, todos estos problemas los podemos ver muy fácil, los vemos siempre en la televisión, los vemos en la radio, en las redes sociales ahora incluso, y son temas que por desgracia están muy generalizados y yo incluso lo veía en la tele y decía, anda, mira, otro niño que no tiene zapatos, otro niño que no puede ir al colegio y todo esto, y sabes que existe, pero realmente pues hasta unos años después, cuando pude conocer este tema de primera mano, no fue hasta que cuando me lo hice mío propio el problema, de alguna manera decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que este viaje, que lo decías antes, yo tenía 13 años cuando viajé, ahora tengo 17, pero con 13, 14 años y ponerte a toda esa realidad y ponerte al frente de un país tan distinto como el tuyo, como puede ser Mozambique o como puede ser Marruecos, es algo que definitivamente no fue fácil, pero que yo creo que es muy necesario que lo hagan cada vez más personas, espero. Pero, Marta, eras muy jovencita en aquel momento y ya tenías esas inquietudes por llegar y por empezar a andar ese camino, ¿no? Para que la educación llegase a todos los rincones del planeta. Yo eso se lo pongo de culpa a mi padre, yo creo, porque ambos, tanto mi padre como mi madre, tienen una productora, Gondola Films, trabajan en casa y editan en casa y lo hacen todo en casa y han estado haciendo documentales y ficción y temas así desde que yo soy muy pequeña, o sea, ellos tenían la productora antes de que yo naciese. Entonces, tanto mi hermano como yo nos hemos crecido en un ambiente en el que mi padre a lo mejor estaba haciendo un documental en Sudamérica sobre el agua o el cambio climático o la inmigración o cosas así. Y es algo que nosotros era como nuestro Spotify, ¿no? Lo teníamos de banda sonora en casa y yo creo que de ahí nos ha salido esa vena de intentar hacer algo e intentar poner nuestro pequeño granito de arena. Un granito de arena o una montaña de granitos de arena, vaya. De todo este documental me imagino que te has llevado muchas cosas y que has ido llenando la maleta del conocimiento y del corazón con el bagaje que te han llevado esas entrevistas o esas imágenes que has visto. ¿Con qué te quedas de todo esto? Yo, a ver, es obvio que era tan pequeña cuando fui que yo creo que a lo largo del documental, que ha sido un proceso que en total ha sido oficialmente 3 años desde que grabamos hasta que lo hemos estrenado, pero que fue un poco más y ha sido además muy intenso, he crecido prácticamente y he madurado muchísimo a través del documental de una manera pues relativamente rápida, ¿no? Entonces yo creo que es lo que
personalmente más me llevo de esta experiencia, que es aprender, o sea, realmente yo creo que empezar a formar parte de estos problemas, empezar a formar parte de este tema, me ha cambiado mi carrera por completo. Yo antes de empezar el documental era la típica de no, yo voy a hacer ingeniería robótica o biología o algo súper técnico, y ahora definitivamente yo creo que he metido la pata hasta el fondo y ya no salgo de aquí. O sea que me ha cambiado tanto personal como profesionalmente, de alguna manera decirlo, porque estoy en bachillerato, todavía me queda un poco. Pero eso, y después por el otro lado, yo creo que hemos conseguido hacer un proyecto que comenzará de alguna manera a remover a la gente que lo pueda ver y empiece, espero, pensar y aprender algo. O sea que yo creo que es algo que siempre puede sacar algo. Yo he visto el documental obviamente un montón de veces, como ya te he dicho, lo hemos editado en casa y por lo tanto lo escucho muchísimo, y siempre que lo veo aprendo algo nuevo. Y yo creo que es algo que es muy poderoso y muy potente, que podamos compartirlo después con el resto del mundo. Evidentemente, Marta, con 13 años debías de tener una ayuda importante en cuanto a producción, en cuanto a muchas cosas, pero en ese momento, cuando tú llegas a África y te encuentras, bueno, pues con la situación que ves, ¿cuáles son las cosas que más te marcan? Lo que más nos marcó, desde luego, fue el colegio, y fue sobre todo pues el ser niño, el cómo son los niños de allí, y sorprendentemente los muy poco que se diferencian de nosotros. A un niño de allí todos tienen un balón de fútbol, todos tienen una camiseta de Messi o de Ronaldo, y es obvio que en cuanto sales de casa o del colegio o algo así, son niños y lo que quieren es aprender a jugar, aprender a cualquier cosa que pueden sacar de ti, sabes algo que yo no sé, vienes de un sitio diferente, quiero intentar sacar todo eso. Y esa era una reacción que yo veía cuando era mucho más pequeña en mí, y que veían todos mis amigos. Ahora, por desgracia, yo creo que es algo que se pierde mucho, creciendo de alguna manera. Pero eso nos llamó muchísimo la atención, pues eso, las diferencias que teníamos y sobre todo las similitudes. Y entonces, al llegar al colegio y ver cómo se rompía todo de golpe, y lo difícil que era ir al colegio, enterarse de algo y realmente aprender cosas, yo creo que fue lo que más nos impactó. Has hablado además con muchos profesionales, educadores, bueno, con mucha gente que de alguna forma envuelve la causa en la que te has metido. ¿Cómo crees que se puede llegar a hacer que en Mozambique o en la isla de Ivo se pueda educar, o cómo se puede educar a los educadores de Ivo? Es exactamente donde tú lo has dicho. O sea, empezar a cambiar los profesores. Los profesores son los que realmente pueden cambiar el colegio. Siempre lo decimos de una manera muy brusca y muy, obviamente, difícil, pero puedes enseñar a un niño en una casa aleatoria, en medio del campo, o en una iglesia si hace falta, cualquier sitio, pero no lo puedes enseñar sin un profesor. Entonces, por nuestra parte, lo que podemos hacer es intentar ayudarlos en formar a esos profesores, darles experiencias a los profesores que después puedan transmitir a esos niños. Y eso, yo creo que ahí es donde podría estar el primer punto, y el punto que es más potente, más que simplemente pues crear una escuela o dar un montón de material escolar, que es necesario, pero que no es realmente crucial para que un niño comience su educación y empiece pues a aprender a leer o a aprender a escribir. Entonces, centrarse principalmente en los profesores al principio, yo creo que es lo que es más importante para que pueda empezar a haber un cambio. Y sobre todo cuando hablamos de países africanos, o países, bueno, sobre todo africanos, no tanto asiáticos o latinoamericanos, hacerlos partícipes a ellos de su propio cambio, porque, o sea, igual que tú no te irías a Estados Unidos o a China a decirle, no, tú esto lo estás haciendo mal y yo soy europeo y sé cómo hacerlo y te lo voy a poner yo porque yo sé cómo se hace. No se lo harías a un americano, no lo hagas a un africano, porque obviamente tienen su dignidad, tienen su cultura, y es muy difícil comprenderla al 100% desde fuera. Entonces son los propios profesores africanos y los propios niños y familias africanas los que saben lo que hay que hacer para empezar a cambiar. Entonces nosotros podemos ayudarlos, pero no podemos ser la pieza angular de todo este cambio. Fíjate que en alguna entrevista has remarcado que muchos niños estudian sobre voltios, vatios, amperios, y ni siquiera han visto nunca una bombilla. ¿Sucede lo mismo cuando hablamos del tercer mundo, cuando aquí no tenemos ciertas necesidades o ciertos sufrimientos que se están viviendo allí en el día a día?
claro, yo creo que es algo que es muy fácil caer en la tentación de imponerle nuestro propio sistema, lo que decía antes, intentar pues llevar nuestros contenidos y nuestras cosas y llevárselo allí. Yo cuando fui a Mozambique, justo estaba aprendiendo sobre resistencias, había terminado porque fui en verano, pero estuve ese último año aprendiendo de resistencias y de voltios. Y llegué allí y yo decía, es que es imposible que yo en esta clase me haya enterado de algo o sea, niños que a lo mejor no saben sumar 1 más 2, le estás enseñando a sumar resistencias y yo qué sé, tratar con amperios y con cables y con bombillas que realmente es imposible. Un niño que no es algo que es tangible y que pueda saber, vale, pues si enciendo un enchufe, si le doy a un enchufe se enciende una bombilla y eso funciona como el sol de alguna manera y es lo que me va a hacer que por la noche pueda trabajar, ¿no? Es algo que ellos no tienen interiorizado, es como muchas veces se da por hecho muchas cosas como el hecho de subir a las escaleras. Allí hay muy poca gente que tenga escaleras. Y mis padres en otros proyectos han tenido esta experiencia de un niño ponerlo delante de unas escaleras y a ver qué hace. Y no sabe subir escaleras, o no ha visto nunca el mar, o no ha visto nunca el océano. No, es algo que son cosas que se dan muchas veces por hecho y que no deberían. Y eso se soluciona principalmente conociendo el entorno. Y tú no puedes generalizar un sistema educativo para los 54 países que hay en África, igual que no lo generalizarás. O sea, yo como andaluza no voy a aprender igual que una persona que vive al norte de Noruega. Entonces, en Ivo, por ejemplo, que es una isla y tienen agua y tienen pescado, no van a aprender lo mismo que un niño que vive en medio del desierto del Sáhara. No tienen la misma forma de vida. Entonces, son cosas que yo creo que realmente hay que entender lo que ocurre localmente en cada país, y ya no solo país, sino pequeño poblado, pequeña zona, para entender cómo tiene que aprender el niño y qué es lo que le es realmente productivo y útil. Terminas este trabajo y te vas a la ONU y se lo cuentas, ¿no? Así, tranquilamente. Tranquilamente, sí. La verdad es que eso se lo lleva al mérito principalmente mi madre, que es una pedazo de productora y se le ocurrió muchísimo. Les presentó el proyecto porque además yo estaba estudiando fuera. Yo el año pasado estuve en Michigan como buena americana, que cogí todo mi acento. Y mi madre, pues eso, estuvo luchando porque viesen el proyecto y todo esto, y al final nos terminaron dando el sello de calidad de la UNESCO, que es algo que nos parecía muy importante porque, por desgracia, que no se dijese ninguna mentira, que ojalá lo fuesen, pero que no se dijese o se diese una imagen errónea de lo que ocurre en estos países, y nos dieron el sello de calidad y todo esto, y al final, pues a partir de todos esos contactos decidieron invitar a que yo diese esa charla y contase mis experiencias en la ONU, que la verdad es que fue una locura. Pero bueno, al final yo creo que todos los nervios y todo eso que te da tanta presión se te quita al entender que realmente ya no hablas solamente por ti, sino por todas las experiencias que llevaba atrás y todo el trabajo que habíamos hecho, que realmente quería exponerlo y quería que se diese a la luz, que a la vez se ha hecho con todo el documental y esto. Marta, darte la enhorabuena por ese gran trabajo. Hazla extensible a tus padres, por supuesto, y las gracias también por esta semillita que has plantado para que la educación pueda llegar a todos los rincones del mundo, y ojalá precisamente la educación sea la mejor vacuna para la actualidad, para todo el mundo, para todos los países, no solo para los desarrollados. Eso espero, muchas gracias. Gracias. Marta Borrell, amigos de Revista de Sociedad, ha sido nuestra invitada en la portada de esta semana. Además, con Una luz en la oscuridad, ese documental que además ha visto las puertas de todos los países del mundo a través de la ONU y a través de su propia voz. Con 17 años, Marta Borrell sorprendiendo al mundo, llevando la educación a países subdesarrollados. Hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos rápidamente con más Revista de Sociedad. Hasta ahora.